Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jesús Manuel Zipaquirá Tovar. Soy estudiante del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para la actividad número 3 del curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia, vamos a hablar sobre los temas en este podcast de las características del proceso modernizador en Colombia durante el siglo XX desde una perspectiva social, política y económica. También de las emergencias de patrones y características de los conflictos desde los años 50 en adelante, de los procesos de paz, de los aciertos y desaciertos que tuvieron estos procesos, de las formas de poder político y su impacto para la política actual. Para dar inicio desde la perspectiva social, la modernización en Colombia podríamos citar al autor Orlando Fols Borda, quien durante el siglo XX fue fundamental para dar ejemplificación, para hacer entender los desafíos y los diferentes procesos que se vivieron en esa época. Para él principalmente podríamos determinar que se centró en las personas de las zonas rurales, campesinos, que tuvo ese enfoque, pues ya que él mismo realizó estudios de etnias, de la vida cotidiana de muchos campesinos y sus luchas, destacándose pues que muchas veces las voces que se levantaban desde los pueblos nunca eran escuchadas y que sufrieron en mayor parte lo que fue los conflictos y los grupos armados. Y bueno, muchos grupos generaron tensiones y conflictos sociales en estas zonas. Por otra parte, también se promovió la idea de que hubiera un cambio social, incluyendo pues la participación activa de todas las comunidades por parte del autor en su pensamiento. Firmemente pues creía en la capacidad de que todos se pudieran organizar y de tal manera luchar por sus derechos, buscando pues no una empoderación, sino pues como que las gentes se pudieran participar y de tal forma disminuir un poco lo que sería la desigualdad social. El aumento de desigualdades para Borda eh, pues mm, era porque era muy notorio que mientras en algunas zonas centrales del país, en las ciudades, el crecimiento a nivel urbanístico, a nivel de tecnologías, era pues bastante notorio. En las zonas rurales o pues en donde se extremaba la pobreza, no había cómo prosperar y pues quedaron las zonas rurales en no tenían como protección por parte del Estado, donde pasaban muchos actos delictivos y donde la pobreza y además otros ambientes, otros conflictos sociales como el desplazamiento forzado. Por otra parte, también este desprendimiento o como falta de enfoque hacia los campesinos y a las zonas rurales generó mucha pérdida del arraigo porque se centraban más en las luchas, en otras cosas, que en disfrutar la diversidad y todos los aspectos culturales y todas las tradiciones que por lo general se viven en el campo y que son gratificantes para las personas que viven allá. Se hace énfasis en el tema rural, ya que como lo expresa Borda, muchos de los campesinos y bueno, los habitantes de las zonas rurales tuvieron que dejar sus tierras, sus lugares de residencia habituales por búsquedas de mejores oportunidades en las grandes ciudades. Ahora bien, para hablar del tema político, podríamos dar paso a que en 1957 se implementó una de las muchas reformas de las cuales es muy importante hablar, ya que fue la implementación del voto femenino y pues que a menudo se intentaron establecer como más derechos para las mujeres y aún así no se resolvieron como las tensiones o como los problemas o los conflictos que se pusieron en ese entonces por parte de los que querían que se realizaran estas reformas políticas.
Anteriormente también surgió violencia política que se manifiesta principalmente con lo que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que básicamente reflejó pues lo que sería como tensiones entre partidos políticos, entre ideologías políticas, entre las diferentes corrientes que existían en ese momento. Y em, se hace también importante hablar sobre el nacimiento de la Constitución Política en el año 91, con la que se buscó, pues como tiene fin todas las constituciones, promover y garantizar los derechos esenciales de las personas, pero que en sí buscaba lo que era la participación de la ciudadanía mediante la democracia. En materia de seguridad y política se nos hace muy importante hablar de la época de 1960, en donde surgieron grupos al margen de la ley, hablando específicamente de la guerrilla de las FARC y el ELN, quienes se han confrontado a lo largo de los tiempos con el Estado en búsqueda de promover sus ideales y que han impactado pues de forma significativa a la estabilidad del país, y también con el surgimiento de los narcotraficantes y de lo que vendría siendo específicamente el cartel de Medellín, que azotó gran parte durante varios años la estabilidad en materia de seguridad al país, generando terrorismo, muchos atentados, una ola de crimen que no paraba y sobre todo la muerte de muchos actores políticos importantes de la época. Ya para hablar del tema de economía, podríamos enfocarnos nuevamente en que hubo una época en donde el desarrollo por regiones era muy desigual. A pesar de que hubo un crecimiento económico por las exportaciones, más que todo el café, existieron pues marcadas desigualdades regionales, donde Bogotá contrastaba con las demás zonas del país. De este modo, pues aún así se entiende que aumentó lo que fue la inversión extranjera, también lo que fue el tema de la agricultura, promovió pues más orientado pues como al mercado con los cultivos, como ya lo mencionaba anteriormente, el café, la producción del banano, eh, las flores en esa época también ayudaron al crecimiento de la economía colombiana, y de tal forma pues se llevó a un proceso de una industrialización, pues ya que pues fue como el pilar más importante de esa época pues para que se impulsaran políticas con respecto al desarrollo de ciertos sectores como el alimentario, el textil, el químico. Siendo muy sinceros con Colombia, para hablar de ella en el siglo XX, ha experimentado muchas épocas de violencia, ha experimentado procesos con muchas organizaciones al margen de la ley, ya las mencionadas anteriormente, como el EPL, el M-19, la guerrilla de las FARC, el ELN, el M-19, los narcotraficantes y demás, que siempre han tenido pues la idea de negociaciones con el Estado, pues para recurrir a ceses del fuego y a cesar la violencia. A lo cual siempre se determina que es muy importante como patrón de un proceso de comunicación o de establecer como un cese al fuego la participación de los países extranjeros, ya que por lo general han servido como mediadores en los diálogos de paz que se han presentado. Para hacer énfasis, podríamos hablar de desaciertos en los procesos, como el caso del Acuerdo de la Uribe en 1984, donde el presidente de esa época, Belisario Betancur, dialoga con la guerrilla de las FARC, que es el grupo más fuerte en ese entonces, y donde se logra determinar que haya un cese al fuego, que no hayan más secuestros, que no hayan más torturas. Y aún así, pues la falta de confianza que les brindó el Estado a esas guerrillas los hizo que ese tratado se rompiera muy rápido.
de tal modo que volvieron otra vez a endurecer sus fuerzas y a generar caos y violencia. Se hace muy importante hablar sobre la falta de garantías para la reintegración, ya que los excombatientes o los que decidieron ser parte de, o sea, ya no ser parte de estos grupos armados, les generaban desconfianza, pues, que se llevara a cabo la reactivación de la violencia. Por ende, tuvieron que nuevamente fortalecerse militarmente. Y ya para otro punto, lo que sería, pues, es la presión que ejercían grupos, como en el caso de los narcotraficantes, con el tema del tratado de extradición hacia el gobierno. Entonces, todos estos falta de garantías y estos conflictos, presiones, intereses, faltas de unidad en los procesos y falta de garantías y todo por parte tanto de los grupos armados como del Estado hizo que se cayeran cierta parte de las negociaciones que se habían establecido o que pudieron haber. Para hablar de las épocas de emergencia y los conflictos que se vivieron en el país, hace importancia empezar a hablar sobre la guerra de los 1000 días, ya que pues se termina en el año 1902, pero que pues fue como el inicio entre dos fuerzas políticas que eran conservadores y liberales, que dejó pues como las bases o como las cicatrices o como las huellas para la sociedad colombiana y que dejó pues afectada la economía, la infraestructura, el campo, todas estas zonas del país. Ya para ir avanzando sobre el tiempo, ya llegamos al año 1948, en donde en Bogotá es asesinado Jorge Eliezer Gaitán y donde se desencadena nuevamente una ola de violencia. Unos años después vuelve y surge dicho problema que dejó la guerra de los 1000 días, en donde nuevamente conservadores y liberales buscan otra vez ese conflicto por ideales políticos, por dejar a alguien en el poder y nuevamente vuelve el país a quedar con miles de desaparecidos, desplazados, muertos, con personas con desigualdad social y lo que ya da para un paso más importante en la época de Colombia, que lastimosamente las guerrillas de las FARC, LN, M19, que surgen debido pues a que quieren revolucionar lo que son los pensamientos políticos de esa época y que prolongan un conflicto con las fuerzas militares de la época que se extiende y que se ha extendido por mucho tiempo y que a día de hoy es muy notorio todavía en algunos lugares de Colombia. Para hacer ya contraparte llega lo que sería el narcotráfico y la aparición de los paramilitares. Con el tema de los narcotraficantes es obvio que ellos querían que se estableciera alguien en el poder que les permitiera la expansión de su negocio y a su vez modificar la constitución del 91 con de tal forma que el tratado de extradición fuera algo que no se realizara, además de que los paramilitares también fueron otra fuerza que se creó y que también tenían en sus ideales consolidarse políticamente, de tal forma que se armaron y sus principales ideales eran combatir lo que era la guerrilla de las FARC y el ELN, buscando dominar esos territorios en donde ellos eh, estaban en estadía y de tal forma que ellos influyeran al Estado pues en reformar elementos claves del sistema político de ese entonces y así pues generar una nueva visión o un nuevo orden o una nueva forma de seguridad en lo que era el país. De tal forma que para hablar ahora de las formas de poder político en el siglo XX, podemos nuevamente retomar lo que fue el fin de la guerra de los 1000 días, en donde los conservadores y liberales, dos movimientos políticos muy fuertes, básicamente dejaron una polarización social
y una forma de alternancia del poder entre dos corrientes políticas que básicamente lo que hicieron fue destruir o de cierta forma desmejorar lo que fue Colombia en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Por otra parte, la violencia, el movimiento posterior a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, lo que básicamente dejó como consecuencia es un legado de impunidad que a día de hoy todavía se vive, se siente, y donde vuelve y más adelante surge el tema de conservadores y liberales, pues para lo que ya se denomina el Frente Nacional, donde esta forma de gobierno o de poder busca que los liberales preserven el poder durante 4 años y lo que son los conservadores los 4 años así y yendo intercaladamente. A su vez, otra forma de poder político se puede determinar como el surgimiento de los movimientos sociales emergentes que buscaron pues como la participación, la vinculación de personas en grupos, sobre todo para hacer visible lo que son sus derechos, sus ideales, sus identidades y en sí que se les preserve sobre todo su arraigo cultural, sus pensamientos, de tal forma que ya se da paso a otra forma de poder político, que fue el del narcotráfico, con la inclusión de ciertas personas que hicieron parte de este negocio en la política. También ya para la constituyente del 91, una forma de poder político en base a la democracia y que la búsqueda de proteger los derechos humanos se redacta en dicha constitución. En conclusión, podríamos determinar que estas formas de poder político han dejado un impacto negativo para lo que es la historia y las épocas del siglo XX de Colombia. Básicamente, estas formas dejaron una ideología de querer el poder para algo negativo. Entonces, desde las luchas partidistas que se vivieron, desde los movimientos sociales emergentes, se dejó una historia que para el país sigue influyendo en muchos de los desafíos que tenemos hoy en día. Entonces, la reflexión como tal sería felicitar a los movimientos emergentes, ya que con sus luchas han incurrido de forma positiva desde la preservación de estas comunidades y sobre todo atribuirle a la participación democrática, ya que tenemos una herramienta muy importante que es la Constitución del año 91 y que nos deroga mucho la participación democrática y sobre todo la libre expresión. Entonces, esta ha sido mi presentación. Me despido y hasta pronto.